Maratul de Melonín. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a el podcast desde la Taberna de Tolkien, un espacio para compartir y platicar sobre el mundo fantástico del profesor Tolkien, su legado y, aprender algo para la vida. Su servidor, Carlos Águila, como cada semana me acompaña mi querido amigo Jorge Medina. Saludos a todos. Y hoy con invitadazo, el único y más especial maestro Sergio Álvarez. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, mi querido Sergio. Hombre, gracias. Ahora ya tendremos la oportunidad de platicar contigo, pero antes nada más recordarle a todos nuestros podescuchas o que nos están viendo en las diferentes redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, La Taberna de Tolkien, en X antes Twitter como @Taberna Tolkien, y ya saben, demostrando los pasos prohibidos en TikTok como @La Taberna de Tolkien. Entonces, pues arrancamos con nuestro episodio de hoy que hemos titulado Influencias y legado de El Señor de los Anillos. Entonces, vámonos con el episodio de hoy. El umbral de la comarca. Para situar este episodio tan interesante, quisiera proponerles a los radioescuchas, podescuchas y a nuestros invitados que es muy complicado. El propio Tolkien usó alguna vez una metáfora que ha sido socorrida, ¿no? Un tema como de un caldero donde se van echando cosas, historias de la humanidad, cuestiones, leyendas, las propias tradiciones, las vivencias que él mismo tuvo de niño, su orfandad, el tema de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, acontecimientos que había, lo que tuvo sus vivencias en Oxford, sus amistades, los Inklings. Entonces, todo eso se va llevando a un caldero, imaginemos. Sus estudios filológicos, su conocimiento de idiomas antiguos, su conocimiento y expertise en literatura, en mitología escandinava, el tema anglosajón, en fin, todo eso vamos echándolo a un caldero. Imagínense que hay un potaje, una olla, y vamos echando eso. Sus conocimientos de Sagrada Escritura, era un católico bastante culto, sabía de padres de la iglesia. Sígale echando usted eso al caldero, y al final, pues él tiene una producción literaria fabulosa, descomunal, que le antecedió un montón de cosas, todas ellas extraordinarias, no todas afortunadas, hubo cosas trágicas en su vida, en su existencia, pero sin duda de este caldero vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué le antecedió, qué pudo haber influido en la obra de Tolkien, por supuesto, en El Señor de los Anillos principalmente, pero sin que sea esto exclusivo. Bueno, de esto viene el tema de hoy, ¿no? Buenísimo. Y no está de más agradecer a nuestros productores, directores, editores y todo el equipo que desde la cabina nos están apoyando con este extraordinario proyecto. Y agradecer, por supuesto, a la Universidad UPAEP que nos permite grabar este podcast desde Puebla, México. Oye, es que Carlos, antes, ¿tu camisa es de los patrocinadores? es los patrocinadores del episodio del día de hoy. Colegios Altum de México. La red de colegios más innovadora, más potente. Gracias a nuestros patrocinadores. Así es. Empezamos. Vámonos con el siguiente bloque de hoy. El Camino del Anillo. Mi querido Sergio. Caramba. Encantado de verdad de un lujo. Un lujo. Hombre. Yo podría decir quizá de las mentes más creativas que he tenido la oportunidad de conocer ya desde hace muchos años, la manera en la que ves el mundo y lo plasmas, lo mismo en una canción, en una obra de arte, en un guión, y bueno, ya nos dirás muchas cosas que has hecho a lo largo de tu vida y con la experiencia que tienes y además, pues bueno, el gusto de ser un gran amigo también. Y pues compartir también este tema tolkieniano. Sí. Y nosotros tenemos ya una tradición aquí a nuestros... Es una novatada. No, no es cierto. Oye, que yo estoy todo cohibido. ¡Ay, no! ¡Ya suéltate! No, tenemos una tradición. Nos gusta preguntarle siempre a nuestros invitados cómo fue su acercamiento con Tolkien. Uy, fíjate que está bien bonito porque mi esposa y yo leíamos todos los domingos. Ah, ¿de verdad? Íbamos a misa de 5, ¿no? Ok. A tocar en el coro y luego regresábamos, pero pues en la tele no había nada. Y entonces nos sentábamos en la sala de
pues diría que tu casa, pero ya no, porque ahora es de mis papás, no la puedo estar ofreciendo. y y entonces leía ella una hoja, leía yo una hoja. ¿De y qué así. libro? De... Fueron las 2 torres. Ah, Las 2 torres. Y ese fue el acercamiento que tuvimos. fue la primera vez que Fue la primera vez y ahí te vas. Con... Busqué el Hobbit, no había. Busqué la Comunidad del Anillo, no la había. Dije, hay 2 torres, pues que haya 2 torres. Ya no Oye, ¿fue amor a primera vista? O sea, ¿caíste? ¿Con Tolkien o con la Tolkien, no. novia? Exacto. Justo eso. Con Tolkien. Sí, me encantó cómo se tomaba el tiempo de describirte así la batalla, ¿no? Los momentos. Que sí, realmente sí fue. Ahora, venía muy bien recomendado, ¿no? Toda la vida, pues había yo estado escuchando de él, y entonces era como, a ver, ya. Ponte serio y hay que leerlo, ¿no? ¿Y se lo echaron todo? Todo el libro, sí. ¿Y cómo fue para ti la experiencia de encontrarte con la obra simbólica del profesor Tolkien, pero mero en la mitad? Pues, O sea, digo, ajá. ¿no te sonó raro de repente? Pues no, porque ¿No? hay una cierta lógica, ¿no? O sea, ya sabes que de dónde viene. Un poco sí había momentos, sobre todo, fíjate, eran más las referencias al Hobbit, las que de pronto estorbaban, ¿no? Tengo muy vago así el recuerdo, pero creo que ahí es en donde están estos trolls con el... Sí. que se queman con el sol, ¿no? Que yo decía, pues ese debe ser un capítulo bueno, ¿no? Y realmente no tenía yo mucho esa referencia. Pero de ahí en fuera, realmente está muy padre, porque lo puedes agarrar de donde sea y te cuenta historia bonita. Y a partir de ahí, pues ya te sentiste atrapado. Pues a partir de ahí, hazte cuenta que estrenaban la película al año y pues ya, me la eché en orden. Ya las volviste a ver Sí, todas. sí, ¿Y sí, qué sí. opinión? No, pues... ¿Regresaste a mí- los libros después o ya te quedaste nada más? el tercero, el Regreso Retorno del del Rey. Rey. Sí, son los 2 que leí. Y el Hobbit, muy así de, no leo tantito. Ya no. Sí, porque también cambió, porque justo las 3 películas se estrenaban poquito antes de que me casara. Entonces, sí fue en mi vida de madurez, llegaron en un momento muy Qué especial. bonito. Ideológicamente, la verdad, padre, porque como que me centraron muy así, vamos a tirar el anillo y vamos con No, todo. buenísimo, buenísimo. Oye, Sergio, yo aprovechando eso, que tú eres un gran creativo y productor de muchas cosas, yo quisiera, para abrir boca, hacerte una pregunta, un planteamiento. A veces pensamos, idealizamos al mismo profesor Tolkien y a veces pensamos que de repente se le ocurrió todo y así lo plasmó. Pero quizá en este proceso creativo, creador, pues uno echa mano de recursos, es como Sí. si fueras desde niño con una mochilita y vas echando cosas y luego, como en algún momento te escuché expresar, llegan las musas de la inspiración y echas mano de esos Sí. recursos y ya, o sea, no es así como de repente, ¡pum!, un No. momento. ¿Tú crees que el profesor Tolkien de repente se sintió influido y de qué manera? Un Fíjate poco lo que que- decía Jorge. Justo, no es que me sintiera yo intimidado por el podcast, ¿verdad? Ni que hubiera yo estudiado, pero ¿Qué pasó? mientras estaba yo ahí leyendo, yo sí pensaba que este señor iba guardando como su baulito de recuerdos y de memorias de una forma muy clara, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué tuviste que haber visto para que existiera un lugar como el Abismo de Helm, ¿no? Ese era. Y cómo cada espacio y cada lugar no es nada más como, ¿sabes? Como el Mago de Oz, que llegan con el espantapájaros y está ahí el espantapájaros, sino que llegan a un espacio que tiene toda una historia, toda una cultura, toda una forma de vida. Cada pueblo te habla de una tradición. Vaya, hay cantos que son hermosos, pero que no te llevan, digamos, en la historia de la novela hacia ningún punto clave, pero el que te los incluya, ya te hablan de todo este universo perfectamente bien construido. Y entonces tenía yo la duda, es decir, bueno, ¿qué edad tenía? Pues tenía ya 50 y cacho de años, ¿no? Por supuesto que había vivido, por supuesto que nos estaba contando sus viajes, su Europa, sus Alpes. Experiencia en la guerra. Claro. Las personas que conoció, yo estoy seguro que ahí hay retratados todas las personas que vivieron alrededor de Tolkien, ¿no? Sí. Jorge, bueno, el profesor Tolkien fue filiólogo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo imagino la cantidad de manuscritos, de obras que tuvieron que pasar por sus manos, un amante de
lenguajes y muchas veces, inclusive aquí en algunos episodios hemos platicado sobre la gran influencia de la literatura nórdica, escandinava, de ahí por... ¿Qué opinas? La influencia de este tipo de narrativas de literatura en el Legendarium de Tolkien, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que es total la influencia, sin embargo, tiene una oportunidad que otros no tuvieron, que le faltaba completar toda la mitología anglosajona. Y claro que hay fragmentos y hay antecedentes importantísimos, ¿no? Ahorita a ver si hablamos. Yo te voy a devolver el tema de Beowulf, el anillo de los Nibelungos y eso. Por supuesto que hay fragmentos en esa cultura, pero Tolkien tiene que, vamos a decir, se da a la tarea de rehacer genéticamente una gran mitología, con una gran narración, desde la creación, Eru, los Ainur, Arda, el mundo, la historia, sucesos, el bien, el mal que se introduce, el bien que lucha contra el mal, y una historia, por así decirlo, de redención que se da dentro del mundo operado por la ayuda misma de Dios, ¿no? Que es una sinfonía, y tiene que después entremezclar todas las historias y todas las influencias que tuvo del vector alemán, anglosajón, escandinavo, islandés, y tiene que poner ahí enanos, dragones, elfos, etc. Pero va entrelazando y creo que va componiendo una bella narrativa ambiciosísima. Y yo creo que es eso. O sea, el gran legado que da es dar una armonía y consistencia a piezas que por supuesto que existían y antecedían, pero que él mismo creó pues un panorama insospechado para toda esta mitología. Es un gran mitólogo. Sí, sin duda. Yo, bueno, a lo largo de lo que hemos leído del profesor Tolkien, quizá podemos rastrar dos de sus grandes influencias que además las atrapa, las abraza y se va a volver un gran referente en la traducción, en la interpretación de dos grandes poemas. Ya mencionabas uno, el poema de Beowulf, un poema de la literatura nórdica, no se sabe bien quién la escribió, pero se siente atrapado por esta idea de la redención, de lo efímero que puede llegar a ser la fama, la gloria y la fortuna, y el valor que se le puede otorgar a una persona que se da a los demás. El héroe. Sí. Que enfrenta monstruos. Que enfrenta monstruos, exactamente. Entonces, el profesor Tolkien se deja atrapar por, pongamos, este primer influencia, el poema épico de Beowulf, que, por cierto, cierra el poema con la lucha contra un dragón, y donde Beowulf ya encuentra la muerte, y que muchos dicen que retomará esa idea para hablar de la desolación de Smaug en el Hobbit, precisamente la lucha con el dragón. Pero, a ver, cierto es que, y ya lo mencionabas, y tú también, mi estimado Sergio, esta influencia nórdica, esta influencia de las leyendas, pero no podemos dejar de lado esta envoltura o este gran paraguas que como gran devoto católico, Tolkien le da. ¿Tú qué opinas, mi estimado Sergio? Fíjate que yo miraba que es un viaje del héroe muy interesante, claro. Porque este héroe no es el gran líder, ¿no? Hay muchos grandes líderes y hay muchos espacios muy bonitos donde nos habla del liderazgo, pero todos son piezas de un rompecabezas donde el principal es un pequeño. Es un pequeño que ni es el más pequeño, ¿no? Ni es el más grande, ¿no? Es su invención. Yo creo que ese es uno de los regalos más bonitos que nos hace esta historia, ¿no? Es un hobbit, ¿no? Sí. Es un hobbit que vive y te cuenta cómo vive en paz, ¿no? Tranquilo, sin problemas, hasta que se compromete. Y entonces, pues este héroe me parece que le da a todo un sentido, porque si hay elfos, ¿no? Que vienen de las leyendas del norte, y si hay caballeros que son más de esta visión cristiana del mundo, ¿no? Y si hay, pues, todas estos pueblos que en algunos momentos nos hablan de un sitio y de otro sitio muy de Europa, ¿no? Pero hay este pequeño personaje que no se parece a ninguno y se parece a todos, que es el que tiene la misión de llevar y de simplemente tirar. Ni siquiera es liderar a nadie, ¿no? De hecho, le estorba a su amigo en algún momento, ¿no? Así de, no, es tirar este anillo. Tolkien va a coincidir, va a ser contemporáneo de Joseph Campbell, a quien se le atribuye articular el mito del héroe, ¿no? O el camino o el viaje del héroe. Sí. Aunque no hay evidencia de que hayan quizá coincidido, pero me llama mucho la atención que uno sí puede rastrear el viaje del héroe en varios de los arcos de los personajes del Legendarium. Es correcto, y está hasta completito, o sea, porque hay algunos viajes del héroe que se saltan el final, ¿no? Y
le da un final, de pronto pareciera largo, conforme vas madurándolo, lo vas entendiendo y lo vas gozando, ¿no? Así de la paz de que ya todo acabó, pero no acabó, pero sí, pero no, ¿no? Y es un arco muy bonito, la verdad. ¿Tú cómo ves, George? Mira, señalar otra influencia, nada más para que abundar en la plática, en la Sagrada Escritura. Yo podría hacer, nunca hay que hacer un match perfecto, pero sin abusar. Los Ainilundale tiene algo del Génesis. Sí. El exilio de los Noldor y tal, algo de Éxodo. Sí. ¿Me explico? Es un salir, un llegar a una tierra. El tema de llegar a una tierra prometida y tal, pues es cuando llegan a la Tierra Media a ser reyes y a poner reinos, ¿no? Y están los desafíos, luego vienen los jueces. Entre todo, hay historias de amor, ¿no? Como el Cantar de los Cantares. Entonces tienes Beren y Lúthien o Thingol y Melian, Sí, como queramos verlo, ¿no? Estas grandes historias de amor o estos cantos, poesía que viene en la Sagrada Escritura. Hay libros sapienciales, bueno, también tienes el tema de los Ishtar, la sabiduría cómo va acompañando. En fin, después, por supuesto que hay promesas, hay todo un tema de un esperado, un Mesías, alguien que va a redimir, ¿no? Y que no va a redimir como el Deus Ex Machina, sino que va a asumir toda esta tristeza, estos linajes que han sido corrompidos por libre voluntad, ¿no? Entonces tienes a Erendil, el marinero, y cómo carga sobre sí los linajes y retorna a los Valar y les pide perdón. Sí, claro. Y logra después el retorno. Entonces, y luego viene la cabalgata de Occidente para acabar con Melkor. Como fuera, lo que quiero decir es que la Sagrada Escritura la asumió de raíz, o sea, entendió que la Biblia es un mensaje, es una gran epopeya de salvación y de amor. Exacto. Y yo creo que eso también está entretejido de manera velada, pero bastante presente en la obra de Tolkien. Pues con estas reflexiones cerramos este segundo bloque del episodio del día de hoy y vámonos al tercer bloque. El consejo de Elrond. Sergio, oye, he visto que pones en escena obras de teatro. Sí. Entonces creo que a ti te es más fácil, digamos, esta sintaxis teatral que tienen que hacer ustedes los autores para poner en escena algo y para mostrar el despliegue de los personajes, la narrativa y todo. Entonces, y por supuesto retomo el tema del viaje del héroe que acabamos de hablar. Pero Claro. ¿tú cómo ves esta puesta en escena que hace Tolkien de sus temas fundamentales y de los propios personajes? Me gustaría, aprovechando que tú eres en ese experto. Gracias. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo no deja de ser inglés a la hora de escribir, ¿no? Y es muy preciso en la forma como va siguiendo las reglas, ¿no? El viaje del héroe empieza por un llamado y a todos los personajes en algún punto les llega este llamado. Que si lo comparamos también con un tema bíblico, ¿no? Llega este momento del mensaje, ¿no? Y el viaje del héroe marca que siempre hay una negativa a ese llamado. O sea, el héroe no va de inmediato. El héroe primero dice, no, sí. Y todos los personajes, en su momento, hasta el mismo Sam, ¿no? Que es todo generoso, dice, no. O sea, si yo doy un paso más, me pierdo, ¿no? Ya voy a estar lo más lejos que he estado de la comarca, ¿no? Y luego viene un sabio o una mano guía que impulsa al héroe para que realice su acto. Y está muy padre cómo Tolkien entrelaza y todos los personajes son seguidores, pero también son guías. O sea, a ratos Frodo es el que le dice a Sam, vamos Sam, ¿no? Sigue, ¿no? Y también al mismo Aragorn en su momento, ¿no? Cómo son las circunstancias de los hobbits las que hacen que se involucre en algo en donde ha participado nada más como viendo, ¿no? Como mirando. O sea, al final es muy padre como no hay un solo sabio, aunque hay sabios muy sabios, ¿no? Pero todos los personajes van teniendo su sabiduría y de acuerdo a su nivel, ¿no? Y eso está bien bonito. Y luego viene esta serie de pruebas que se le van poniendo al personaje, que no es solamente al personaje principal, cada uno a su manera pues va viviendo estos momentos de reto y cada uno llega a un punto en donde ya no puede. Es tocar el punto en donde no hay retorno y hacia adelante no se ve claro que las cosas se vayan a resolver. Y finalmente, pues viene este momento de redención en donde él adquiere no solamente el triunfo, sino una habilidad extra o algo nuevo, ¿no? Y está muy padre cómo Frodo no termina la historia como la empezó,
pero además no termina la historia con muchas características buenas que Frodo tenía, ¿no? O sea, no acaba siendo inocente, ¿no? No acaba siendo un personaje con una alegría infantil, ¿no? ¿Sabes? Como el hobbit Maduro. promedio. Exacto. Él se afirma como hobbit. Exacto. Pero esta madurez también trae el claroscuro, ¿no? De lo que ha vivido. Bueno, en el viaje del héroe te marca claro eso, ¿no? Que traes el aprendizaje, traes ya descubres el gran secreto y entonces regresas a compartirlo con el resto de las personas. Además regresas transformado. Totalmente, porque de esta forma también transformas a la comunidad en la que estás viviendo. Entonces, sí. Acabamos de tener una clase No, hombre. gratuita del monomito o el viaje del héroe. Sí, pues la verdad, a mí me encanta la manera tan precisa y tan puntual. Digamos, tú ves, eres tu vector inglés, es decir, cómo él va siguiendo este canon y lo desarrolla en todos los personajes. Sí, claro. Sí, Gran sí, sí. influjo que tuvo. Sin duda, sin duda. O sea, porque es muy rígido, es muy preciso para meter Tipo Shakespeare. estos momentos. Claro. Sí, 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 sí. Sí, Es que yo creo que el tema del heroísmo es uno de los grandes temas que influyó influyó. absolutamente, ¿no? La leyenda del rey Arturo, ya mencionábamos Beowulf. O sea, yo pienso que la literatura es consistente en afirmar que Tolkien, con su obra, es un parteaguas, reformula el género de la fantasía. pero yo insistiría en que además su héroe es un héroe que es una insignia muy clara porque no es el héroe de la espada, no es Beowulf que va y vence a los O es monstruos. Arturo. Exacto, es el pequeño que va y cumple con su pequeña gran misión, ¿no? Y A mí ese me es llama un mucho la atención, no sé si tuvieron ya la oportunidad de leer La leyenda del Caballero Verde. Es otro poema también que es traducido por Tolkien. Inclusive está la película en Amazon Prime, se la recomiendo. No la entendía la primera, me la tuve que ver varias veces. Está dentro del Legendarium del Rey Arturo. Pero fíjate que es una historia que influyó, sin lugar a dudas, en el profesor Tolkien, pero es este héroe, es pariente del rey Arturo, que en búsqueda de fama y fortuna emprende un viaje, pero que en el camino se da cuenta de su miseria, de la humanidad, de lo falible que puede llegar a ser, y inclusive en el camino se ve humillado por el Caballero Verde y regresa, bueno, en la leyenda regresa humillado y derrotado, no logra el cometido, pero es reconocido por su pueblo por haber sido el que dijo yo voy a cumplir la encomienda que tengo. Entonces yo creo que esto va a influir profundamente del profesor Tolkien en lo que tú dices. No es el gran héroe el que llega a salvar o a cometer la misión, sino es en las pequeñas cosas, ¿no? Sí. Efectivamente, como dices, en el Hobbit, ¿no? Pero entonces, a ver, esto que marca Sergio y tú, Carlos, significa que hay influjos, nadie duda, en Tolkien, pero también hay innovación, hay una novedad, es decir, hay un aporte de él, más allá de todos los influjos que tuvo, en donde representa, da un salto para una nueva postura. Es decir, el héroe no va a ser necesariamente el héroe mítico, el héroe trágico, el héroe prometeico de la lanza, sino va a ser un heroísmo humilde, ¿no? Y esto digamos, recuperas, pero innovas, y me parece que en esto Tolkien es muy moderado también, ¿no? Fíjate que además yo pienso que le regala a Aragorn la oportunidad de ser un héroe que cede el protagonismo, ¿no? Porque él podría ser, ¿no?, el gran campeón, ¿no? Y sin embargo, teniendo todas estas características del gran caballero, ¿no? El asunto de la redención que va sintiendo él, no solo de él, sino de su linaje, ¿no? Cómo es un personaje que le cede el lugar en este asunto de caballerosidad o de caballería al pequeño, ¿no? Y además, yo creo, hablando un poco del legado, Tolkien nos va a brindar un abanico de arquetipos Sí. que van a ser utilizados posteriormente. El viejo sabio, Sí. el arquero, el héroe, el pequeño, el hombre, y que va a bañar literatura o hasta como juegos de mesa, ¿no? Como Sí, Dungeons and Dragons. Exactamente. Y por eso yo creo que es un parteaguas en el género de la fantasía, la creación del profesor Tolkien. Reformula completamente. Esto de los arquetipos me parece fascinante como legado e incluso recupero algo de Sergio. Sin embargo, no son los arquetipos, digamos, químicamente puros, sino ya de una madurez humana donde ha recogido y donde hay claroscuros. No son los arquetipos. O sea, el enano, sí, es tesonero y luchón.
refunfuña de vez en cuando, pero es alegre, pero ha aprendido. Al final no es el mismo Gimli que empieza el que termina, ni el propio Gandalf. Empieza gris, termina blanco. Ni Frodo, que sale con ingenuidad y con sus manos completas, el que termina con sus claroscuros y sin un dedo. Entonces, todos los personajes transitan por esta vida como nosotros, ¿no? Con aprendizajes y con redenciones y con fracasos y en eso Por eso muy te puedes cristiano. conectar. Con cualquiera de los con cualquiera de los arquetipos. Exactamente. Fíjate. Sí, no son arquetipos lejanos, inalcanzables. Exacto. Te conectas y por eso pues, te atrapas. Te atrapa completamente. Pues con estas reflexiones cerramos este tercer bloque, mi estimado George, y nos vamos al cuarto bloque del episodio de hoy. El sendero hacia Mordor. Ya nos estamos acercando a Mordor, al Monte del Destino, o sea, ya va a acabar el episodio. Bueno, pues mi estimado Sergio, la verdad es que hemos disfrutado enormemente tu compañía en el episodio del día de hoy, además con tu sapiencia. Yo nada más para cerrar todas estas reflexiones y quizá un poco lo que mencionaba Jorge, desde tu experiencia creativa al montar obras de teatro y tal. No sé si sabías que hasta hubo una obra de teatro del Señor de los Sí, un musical. y la tuviste oportunidad de verla. No, pero tengo la música. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y ya cuando la quieras te escuchaste? Ya, está muy ¿Qué te padre. parece? Bonita. ¿Tú te aventarías a montar una obra de... Híjole, lo que pasa es que el reto de esa obra es que metieron todo en 3 horas, ¿no? Pero sí. Sí, yo feliz, la verdad, sí. Sí, está muy padre. ¿Qué sería? ¿La vida de Tolkien o la obra de Tolkien? Híjole. ¿La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos o El Hobbit? Honestamente no conozco mucho de la vida de Tolkien, pero hay una película en Amazon Prime. Amazon Prime, patrocínanos. Muchas menciones. Ahí está la vida de Tolkien. La voy a ver. Mira, a ver si... También con sus cosas para que sea película, pero sí es una buena adaptación. Mira, lo voy a checar. ¿Con qué te quedas del episodio de hoy, mi querido Sergio? Fíjate que vivimos en un mundo que nos exige estar en la realidad, ¿no? En el aquí y en el ahora, por favor, ¿no? Y de pronto regresar a la fantasía, darse la oportunidad de vivir estos mundos, valorarlos, estimarlos, desmenuzarlos, gozarlos, es también parte de gozar de la vida y parte de crecer y parte de reflexionar y parte de sentir y parte de dejar unos minutos de preocuparte por el cotidiano y de vivir en un espacio en donde también puedes crecer, puedes relacionarte y puedes cargar tu mente y tu espíritu de deseos, de gracia, de bendiciones. Wow. Mi querido Jorge, con este invitadazo y con este tema es el final de nuestra primera temporada del podcast desde la Taberna de Tolkien. ¿Qué opinión te merece? Recuerdo un capítulo, no sé si es el capítulo 4 de Ortodoxia de Chesterton, el cuarto o quinto, donde él dice que no hay nada más verdadero que los cuentos de hadas. Yo pienso que el tema de la fantasía tiene una verdad profunda dentro. Por ejemplo, obviamente no es si hay espadas y cotas de Mithril. Lo verdadero de la fantasía es que hay ideales por los cuales vale la pena vivir y morir. Lo hermoso de la fantasía es que siempre hay una esperanza y esta nunca fenece. Lo verdadero de la fantasía es que hay que luchar contra el mal, si este mundo queremos hacerlo más humano. En fin, y esto es la verdad de los cuentos de hadas y de la fantasía para Chesterton. Y creo que esta primera temporada nos ha hecho repensar lo que de sabio y verdadero esconde la fantasía de Tolkien. Vámonos. ¿Tú, hombre, Carlos? No, pues yo encantado de la vida y muy agradecido, Sergio, que nos hayas acompañado desde el final de temporada. Caramba. Pero también agradecido por el espacio y todo el equipo en cabina que lleva apoyándonos en toda esta primera temporada y que a partir de la próxima semana ya estaremos abriendo la segunda temporada de este proyecto, pues muy querido y muy soñado aquí por mi querido Jorge y su servidor. Y que pues mientras encuentre un espacio para seguir dialogando y seguir trayendo a la conversación al profesor Tolkien y su legado, va a haber valido la pena. Así es que con todo esto, nuestros queridos podescuchas
nos despedimos del episodio del día de hoy. No olviden escucharnos cada semana en su plataforma de podcast preferida, en Instagram como La Taberna de Tolkien, en X antes Twitter, @_Taberna Tolkien, y en TikTok, @La Taberna de Tolkien. Y no olviden, por favor, suscribirse al canal de donde estamos subiendo todos estos podcasts para estar al tanto de las noticias desde La Taberna de Tolkien. Namarie. Adiós. Adiós.